En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy seguiremos dibujando una aventura que a mí me gusta muchísimo, el viaje por la editorial Siglo del Hombre. El recorrido de hoy es algo peculiar. Al comienzo de esta aventura, muchas personas podrán pensar que nada tenemos que ver con este recorrido. Después, creo que llegaremos a entender la relación con nuestra sociedad, pero al mismo tiempo nos daremos cuenta que es un camino nublado por muchos otros factores y temáticas. El viaje de hoy es un viaje por un mundo en donde la respuesta dominante al delito es la pena de prisión. Bienvenidos a una nueva ruta de nuestra colección Justicia y Conflicto. Bienvenidos a un nuevo trabajo en equipo y a una coedición de Siglo del Hombre con la Universidad de los Andes y la Universidad EAFIT. Esta es la aventura por el libro El Derecho Penal de la Cárcel, una mirada al contexto colombiano con base en el giro punitivo y la tendencia al mayor encarcelamiento. ¿Y quién mejor que el autor de este libro para ser nuestro guía? Norberto Hernández Jiménez. Norberto es profesor asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es abogado, especialista y magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre en Bogotá. Norberto además es especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Penal Administrativo de la Universidad del Rosario en Bogotá. Nuestro guía de hoy, además de todo esto, es máster en Criminología y Ejecución Penal de la Universidad Pompeu de Fabra en Barcelona y doctor en Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá. Hola Norberto, gracias por acompañarnos hoy. Hola María Elvira, para mí es un gusto, acepto encantado esta invitación que hace Siglo del Hombre Editores y tú para comentar este libro. Bueno Norberto, uno se pregunta con temor, ¿a dónde nos vas a llevar hoy? Cuéntanos. Sí, creo que los voy a llevar a un mundo bastante desconocido por muchas personas, un mundo lúgubre que en realidad creo que es importante que conozcamos precisamente para cambiar esta dinámica criminal a la cual nos hemos visto enfrentados actualmente y que creo que en realidad es importante dar a la luz que se vea más allá de las rejas lo que pasa al interior de las cárceles colombianas. Te pregunto entonces, ¿ese era el objetivo de viaje con la publicación de este libro? Sí, el objetivo principal tiene que ver también con algunas necesidades académicas, que tiene que ver básicamente con la culminación de mi proceso doctoral, pero adicionalmente el objetivo fundamental, que en todo caso fue altruista, fue mostrar qué pasaba al interior de las cárceles. A mí me da la impresión, lo mismo que narra Foucault en alguna de sus obras, que es Vigilar y Castigar, que lo que hemos hecho actualmente con el castigo es ocultarlo para que la gente no se dé cuenta qué es lo que pasa y que seguimos cometiendo todavía las mismas torturas pero de una manera más silenciosa y más secreta, y eso hace que en realidad no se conozca bien qué pasa al interior de las cárceles. Yo en este libro quiero hacer una denuncia pública también de los horrores y de los errores que se han cometido a través de la administración del castigo. Estamos de viaje en un nuevo recorrido de nuestra editorial Siglo del Hombre. Estamos con Norberto Hernández Jiménez, autor del libro Derecho Penal de la Cárcel, una mirada al contexto colombiano con base en el giro punitivo y la tendencia al mayor encarcelamiento. Algunas personas dirían, ¿qué subtítulo tan largo? ¿Por qué lo dice María Elvira otra vez? Y yo quiero detenerme en este punto, en el punto de qué echamos en el equipaje, para que expliquemos dos cosas de ese subtítulo. ¿Qué es el giro punitivo? Porque yo creo que muchas personas no lo conocen, y qué quiere decir tendencia al mayor encarcelamiento. Sí, yo es la primera vez que me hacen esa aclaración de por qué el título y el subtítulo tan largo, y creo que hay varias cosas que uno debe explicar del título y del subtítulo para que sea claro también y para animar un poco más al lector. Cuando hablo en la primera parte del título principal, que es el Derecho Penal de la Cárcel,
tiene que ver básicamente con la respuesta que comete el Estado a través de la administración del castigo que implica la consecución de la cárcel. Esa no es una idea novedosa mía, es una idea que también ya lo han plasmado autores como Pavarini en Italia y lo ha plasmado también Silva Sánchez en España. Entonces básicamente es excluir las otras formas a través de las cuales el Estado puede administrar castigo que no implican cárcel. Es decir, este libro tiene una narrativa básica de qué pasa cuando una persona es condenada y es enviada a la cárcel como respuesta del Estado a través del ius puniendi. Después viene entonces una mirada al contexto colombiano que era imprescindible, aunque el libro no se limita a eso. Y yo trato de hacer una comparación también en el primer capítulo de cuáles son las dinámicas de encarcelamiento que se dan en otros países, e incluso aproveché mi experiencia en mi pasantía doctoral para hacer visitas a otras cárceles en España. Entonces trato de hacer un comparativo de qué es lo que ha pasado en el contexto colombiano y cuál es la diferencia con el contexto español. Y después entonces vienen dos temas fundamentales del libro, que es giro punitivo y tendencia al mayor encarcelamiento. Cuando hablo de giro punitivo es básicamente esa dinámica a través de la cual el legislador colombiano ha procurado aumentar las penas constantemente en materia de delitos en el contexto colombiano, y no solamente para hacer que la persona esté más tiempo privado de la libertad, sino también para hacer procedente algo que puede sonar muy técnico y es el requisito objetivo para la detención preventiva. ¿Esto cómo se explica? Que si la pena supera 4 años de prisión, es factible meter a una persona en la cárcel preventivamente hasta que se condena al sujeto. Y esto está pasando de ser una excepcionalidad, como lo establecen los tratados internacionales y la Constitución colombiana, para ser una generalidad. Y la otra parte de tendencia al mayor encarcelamiento es una crítica constante al argumento irresponsable que algunas veces hacen algunos teóricos del derecho penitenciario de hablar de que aquí hay encarcelamiento masivo. Esa es una teoría anglosajona y una teoría inglesa que fuertemente está arraigada en conceptos de discriminación social, discriminación de clase, que ciertamente aquí podemos ver en materia de discriminación de clase. Es cierto que la clientela, y perdón por el término, pero es cierto, la clientela favorita de las cárceles son las personas con menores recursos económicos, pero no hemos llegado a ese encarcelamiento masivo del sistema anglosajón, que es meter a los inmigrantes y meter a las personas afro a las cárceles por su condición racial o por su condición de ser tales personas. Entonces yo creo que aquí lo que está pasando es una tendencia al mayor encarcelamiento que todavía no constituye encarcelamiento masivo, y que lo que está buscando es encarcelar mayormente a las personas que no tienen buenos recursos económicos. Me preguntabas también qué eché en ese equipaje. Y en ese equipaje, para poder hacer este viaje a través de lo que yo he denominado en el libro los círculos del infierno, que es entrar a cada uno de los patios de la cárcel, que alguna vez también escribí un artículo que se llamaba La Divina Comedia Carcelaria precisamente por esto, y es cómo uno se da cuenta que a través de que va entrando más y más a la cárcel, se va volviendo más y más lúgubre el escenario, y es peor a través de cada uno de los pasos que uno da al interior de la cárcel. Entonces, para esto tuve que leer mucho a Foucault, por ejemplo, es de mis autores favoritos para poder escribir este libro, y me recuerda además en el año 2000, cuando empecé a ver Constitucional Colombiano. Yo soy abogado de formación. Cuando empecé a ver Constitucional Colombiano tuve que ver sentencias de la Corte Constitucional. Es algo, un ejercicio constante que hacemos los abogados y estudiantes de Derecho. Y la primera sentencia que yo vi fue la T-153 del 98, a través de la cual inclusive calificaban que el escenario de las cárceles era dantesco. Entonces a mí me causó mucha impresión, sí. Empecé a investigar sobre esto. Nunca pensé que iba a terminar en este mundo carcelario, porque en realidad siempre me sentí más motivado por hacer cosas como derecho comercial o derecho administrativo. Sin embargo, la vida me fue llevando por el derecho penal. Y mi primer trabajo fue en un juzgado penal, y la consecuencia inmediata de lo que hacíamos en el juzgado era enviar a las personas a la cárcel. Pero no teníamos ni idea con el juez cómo era ese escenario. Ya después fue cuando llegué a la academia, acompañado por el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, que empecé a ver cuál era el verdadero escenario. Y sentí cierto remordimiento de haber enviado tantas personas a la cárcel estando en el juzgado, porque me di cuenta que en realidad no era la mejor medida para administrar el castigo. Después salieron otras sentencias de la Corte que sirvieron mucho también como equipaje y que me ayudaron para poder construir completamente el texto. Estamos en un viaje dantesco, como decía nuestro autor Norberto Hernández, sobre su libro El Derecho Penal de la Cárcel. Hago esas pausas porque a mí este tema me parece escalofriante, precisamente porque tú lo describiste como los círculos del infierno. Sabemos que es una aproximación académica,
Entonces cuéntale a las personas qué se van a encontrar en este viaje, que a mí me da un poquito de miedo. Sí, yo creo que se van a encontrar con un concepto, con una dinámica bastante doctrinaria respecto de qué han dicho otros autores también al respecto. Sin embargo, creo que esas explicaciones que han dado los autores y doctrinantes sobre el tema son explicaciones frías que no han visto en realidad qué es lo que pasa al interior de las cárceles y especialmente al interior de las cárceles colombianas. Una aclaración que uno debe hacer ahí es que no es una crítica al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo que llaman en el libro, porque creo que en realidad ellos no tienen otras herramientas para poder administrar el castigo como se los han obligado, ¿no? Y también aquí es importante brindar un agradecimiento a todos ellos o a la mayoría que me permitieron entrar a las cárceles para poder hacer este trabajo de campo, que usualmente suele ser muy difícil por ser ese mundo tan secreto y esa administración de castigo por dentro de las rejas. Entonces yo sí tengo una gran gratitud hacia ellos por permitirme contarles a los lectores qué es lo que pasa al interior de las cárceles. Yo tengo varias aproximaciones y hay una parte en el libro que está en el capítulo 2 sobre la cual yo relato cómo entré a las cárceles. La primera vez que yo entré a una cárcel, entré como abogado. Y entonces hago una aclaración ahí también importante, que cuando entré como abogado no fue como condenado, sino como un abogado que iba a ir a visitar a un cliente. Eso lo digo también porque algunos criminólogos ratifican o mencionan que los abogados somos ladrones estructurales del proceso, y eso es cierto, que nos terminamos robando el conflicto, ¿no? Más allá de la crítica constante que existe de que se roben los honorarios y demás, pero yo creo que sí nos quedamos con el conflicto para nosotros, y eso es algo que quiero que planteemos al final de la charla, de alternativas que tenemos para otorgarle nuevamente devolverle otra vez a las víctimas el conflicto y que no lo administremos los abogados y los jueces. Adicionalmente, esa primera vez que entré, no tenía ni idea de cómo era una cárcel y no sabía cuáles eran los elementos que debía llevar, y seguramente pagué la primiparada de que varias veces me devolvían en la puerta para volver a entrar a la cárcel con los mínimos elementos con los cuales podía entrar. La segunda vez que entré a la cárcel... ¿Cuáles son esos mínimos elementos? Los mínimos elementos básicamente es que no puede entrar uno con el celular, no puede entrar uno con paraguas, que yo llevaba un paraguas, no puede entrar uno con plata, con dinero, con USB... Y yo ingenuamente pensé que se podía hacer así, ¿no? Yo no sabía cuáles eran las restricciones. Y curiosamente hay unas casitas al frente de la cárcel en las cuales le guardan a uno eso. Se les guardan además en una bolsita negra, que uno no le da ningún recibo y que milagrosamente todo aparece como estaba cuando uno lo entregó, ¿no? Entonces está muy bien. Eso es una salvedad que uno puede hacer para los abogados primíparos que van a ir a la cárcel, que no hay ningún inconveniente. La segunda aproximación que tuve fue ya como profesor. Tuve que dictar unas charlas, pero eso no fue al interior de la cárcel, sino que fue en un casino que tienen... Eso suena muy bien casino, pero en realidad son unas instalaciones donde los guardias del IMPEC o el personal de vigilancia y custodia pueden descansar un poco en sus largas jornadas de trabajo. Entonces di una charla sobre vigilancia, sobre policía judicial, vigilancia de las personas, qué se debía respetar constitucionalmente en esos aspectos, y entonces pude tener contacto con los funcionarios, que creo que también es algo que está pendiente y que seguramente será motivo de una nueva publicación posteriormente, y es hablar qué sienten los funcionarios, así como estoy narrando en este libro, qué sienten las personas privadas de la libertad. Y la tercera vez que sí yo pude entrar fue con el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes, cuando ya entrábamos con estudiantes y cuando pude entrar hasta los patios y al corazón de esos círculos del infierno, ¿no? Ya cuando me di cuenta cómo era. Y entonces yo veía el ambiente, por ejemplo, en la sala de abogados. Y eso de sala de abogados suena muy bien porque en realidad es un corredor inmundo, en el cual los mismos togados, muy elegantes todos ellos, se limpian en las paredes los sellos de lo que les pusieron en los dedos para poder hacer la reseña, ¿no? Para poder ver las huellas digitales. Entonces es una porquería ese lugar también. Y después de eso uno empieza a entrar a la cárcel, más requisas, constantemente requisas, pero se van mezclando los olores a marihuana, a bazuco, el olor a las alcantarillas, el olor a la comida, que no es la mejor calidad, y entonces uno va sintiendo en realidad que sí ya está en ese círculo del infierno más fuerte. Y después entonces ve cuáles son las condiciones carcelarias, cómo una persona duerme en una habitación que está destinada para 2 personas y duermen aproximadamente 8 en las mejores de las situaciones. En otras oportunidades las personas duermen en los baños, otros duermen en carretera. Eso de dormir en carretera es que duermen en el corredor y ponen sus colchonetas. Y hay algo muy curioso que también me impactó mucho a mí, que lo hablaba con la editora del libro alguna vez, y es cuando hicieron la visita judicial los magistrados en la sentencia T-153, iban pasando por la noche y casi pisaban las cabezas de todo el amontonamiento de personas que estaban durmiendo en carretera, ¿no? Entonces son cosas muy impactantes que uno constantemente no conoce de la cárcel, pero que entrando al fondo en la investigación puede vislumbrar.
Entonces, ese es el capítulo básicamente de descripción de cuál es la situación carcelaria colombiana. En ese momento también hay una descripción que creo que ha sido muy útil para el lector perezoso, y lo digo con toda franqueza, para el lector perezoso de las sentencias de la Corte, que son muy extensas. Entonces, eso ha sido como un rincón del vago para los estudiantes de Derecho, de estudiar las 3 sentencias que más o menos acumulan unas 800 páginas, y en mi libro están resumidas en unas 30. Entonces, ha sido muy bueno para ellos como herramienta de investigación y análisis. Y ahí lo compatibilizo también con el estudio de caso de la cárcel a modelo. Y ahí lo que quiero dar principalmente es darle voz a las personas privadas de la libertad. Hice alrededor de 100 entrevistas con esas personas, triangulándolas con entrevistas a funcionarios judiciales y a personal penitenciario, para mostrar cuál era la realidad que se vivía en la cárcel a modelo y si podía ser extrapolable a otras cárceles en Colombia, que sí lo es. ¿Para cárceles de mujeres también crees que se puede extrapolar o crees que esa es otra investigación totalmente distinta? Creo que se puede extrapolar a cárceles de mujeres, pero es necesario analizar ciertos detalles específicos que hay en cárceles de mujeres. Actualmente salió un informe muy importante de la Universidad Javeriana sobre cuál es la situación de estas mujeres, y uno lo podría resumir irresponsablemente en algunos puntos como no tienen ni siquiera toallas higiénicas, ¿no? O sea, yo creo que con eso uno ya se da cuenta de no hay servicios de obstetricia, no hay posibilidad de brindarles una ayuda fundamental a los niños que vienen en la cárcel. Los niños menores de 3 años pueden estar con sus madres en la cárcel. Entonces, en esos 3 puntos yo creo que se resume irresponsablemente otra vez la magnitud del problema que se da en las cárceles de mujeres, que sí puede ser extrapolable a través de lo que está en este libro. Adicionalmente, creo que tiene un buen contenido teórico de cuál es la dinámica del encarcelamiento en Colombia y en la región, incluido Estados Unidos, con estadísticas que puede resultar importante para los investigadores. En el capítulo 3 creo que también puede ser muy útil la descripción que se hace de derecho penitenciario. Es decir, si uno está pensando en buscar un manual de derecho penitenciario, creo que el capítulo 3 puede ser muy útil para eso, porque describe qué pasa en la cárcel y cuáles son las soluciones de excarcelación, subrogados penales, que pueden ayudar mucho al lector. Y el capítulo 4, que es una investigación fuertemente cuantitativa, pero que tiene una mixtura con métodos cualitativos, creo que es muy útil también para ver cuál ha sido la variación de ese giro punitivo que hablábamos al comienzo de la charla. Y es básicamente mostrar cómo el legislador ha tratado de aumentar las penas, no hay una reducción significativa, y cómo eso se correlaciona con el índice de encarcelamiento carcelario, que también va a la alza, versus un índice de subrogados o descarcelación que va a la baja. Por aspectos muy puntuales, a mí siempre me gusta mencionar el tema de la libertad condicional. Requisitos legislativos que hacen que el juez de ejecución de penas imposibiliten la salida de las personas, por ejemplo, valorando la conducta. Esto es muy grave porque la valoración de la conducta se hizo en el momento de la sentencia. El tipo o la persona hizo un comportamiento grave que le mereció una pena de prisión alta. ¿Por qué le van a valorar otra vez esa misma conducta cuando va a salir de la cárcel? Lo que tenemos que valorar cuando va a salir de la cárcel es su comportamiento intramuros y no lo que hizo que lo llevó a esa privación de la libertad. Estamos de viaje con Norberto Hernández, autor de nuestro libro Derecho Penal de la Cárcel. Hemos hablado de cosas que nos impresionan mucho a todos y tiene que ver con lo que les decía al principio. Las cárceles hacen parte de nuestra sociedad y de alguna forma desconocemos en absoluto lo que tiene adentro y las implicaciones de qué significa que a todo el mundo lo manden a la cárcel como una respuesta a cuando cometes un delito. Pero entonces uno dice, bueno, el problema es mucho más grave. Pero acá tenemos a Norberto, que nos va a hablar de alternativas. Sí. Danos la luz al final del túnel, por favor. Sí, yo creo que es una constante. Pareciera que la sociedad colombiana, en general la sociedad, es punitivista, ¿no? Entonces, como que la respuesta inmediata del delito debe ser el envío a la cárcel. Pero yo creo que aquí lo importante también, que yo lo sentí cuando hice la investigación, es ponerse en los zapatos de esas personas y ser consciente que en cualquier momento uno podría ser privado de la libertad. Es decir, no creo que sea tan difícil, ¿no? Creo que puede haber algo que lo puede llevar a uno a cometer un error o alguna cosa que haga que lo condenen a uno injustamente y que uno termine dentro de esos círculos del infierno. Y precisamente pensando en ese ponerse en los zapatos del otro, creo que es importante hacer esta clase de investigaciones
para mostrar qué es lo que está pasando al interior. Yo que creo que debería pasar como respuesta al delito, yo creo que no solamente se debe limitar a penas de prisión, creo que las penas de prisión son importantes para algunos delitos y en eso me copio de autores italianos como Ferrajoli o un autor inglés como von Hirsch, que dicen que las penas máximas de cada delito cuando son con violencia deberían tener una proporción de 10 años de prisión. Yo creo que eso es suficiente si uno quiere vengarse, que creo que no es el objetivo del derecho penal, pero si uno se quiere vengar de una persona que cometió un delito es suficiente una pena máxima de 10 años de prisión. En la legislación colombiana tenemos penas que llegan a 60 años de prisión cuando la persona ha cometido varios delitos, lo que se conoce técnicamente como concurso de delitos. Entonces yo creo que deberíamos en principio bajar penas máximas. Y otra cosa que también no es una novedad que yo propongo, sino que también está en las sentencias de la Corte y ha sido omitido por el legislador, es implementar otra clase de penas que no necesariamente sean la pena privativa de la libertad. Okay. Se me ocurre aquí, por ejemplo, implementar un poco más penas pecuniarias, ¿no? Creo que en algunas oportunidades también se debería implementar penas de trabajo en beneficio a la comunidad, penas como probation, que funciona bastante bien en el sistema español, que es que hay un oficial que constantemente lo está acompañando a uno para ver cuál es el comportamiento que uno está desplegando en su vida diaria. Seguramente que una crítica sería, Norberto, eres iluso y no hay recursos para poder hacer esa clase de penas. Pero sí hay recursos para invertir 1,5 millones que cuesta mensualmente una persona en la cárcel, aproximadamente 12 millones o más, diciendo que es 1,5 millones, que se gasta del erario público para esa inversión, ¿no? Entonces creo que hay una mala administración de recursos que podría mejorar a través de una mejor administración de castigo con unos castigos que no impliquen directamente la cárcel. Algo adicional aquí que yo creo que es importante tener en cuenta es que la persona que llega a la cárcel probablemente ha sido, no directamente porque lo ha decidido, pero sí porque la sociedad y el ambiente en el que vive lo han empujado a esto. Y es decir, personas que no tienen oportunidades laborales, pensando en delitos contra el patrimonio económico, personas que no han tenido educación, la única salida que tienen es cometer esos delitos. No lo estoy justificando, pero sí muchos de ellos dicen, es que yo no sé hacer nada más, Norberto. Y entonces uno no sabe cómo decirles, pues estudie. Me van a decir, pero si estudio, ¿cómo mantengo a mi familia? O si trabajo, ¿cómo puedo llegar a conseguir un trabajo, inclusive cuando ya he sido privado de la libertad y tengo el estigma de convicto, ¿no? Entonces creo que es una modificación de la sociedad muy importante que debemos dar para que la respuesta inmediata del delito no sea la cárcel y que cuando tengamos cárcel sea totalmente excepcional y que esas penas de cárcel sean debidamente administradas, en realidad brindándole algo que también está dentro del libro, que es la posibilidad de resocializar a la persona privada de la libertad. Cuando uno va a la cárcel, lo dice la Corte, lo dicen autores y lo digo yo también ahí, cuando uno va a la cárcel, si no sabe, aprende, y si sabe, aprende más. Y eso no puede ser el contenido de la pena privativa de la libertad. Lo que tenemos que hacer es reducir los cupos carcelarios para que las personas que estén privadas de la libertad, porque en realidad lo merecen en virtud de actos violentos, estoy pensando por ejemplo en homicidios, en acceso carnal violento, en delitos de cuello blanco, sobre lo cual no puede haber perdón tampoco porque afectan a toda la sociedad. En esos casos debe haber cierta resocialización que permita que la persona, cuando salga en libertad, no vuelva a cometer delitos. Bueno, tú nos has descrito una cantidad de alternativas desde la parte administrativa y desde la parte judicial, pero yo creo que aquí tenemos que llamar la atención a nuestra sociedad, una sociedad donde tú vas caminando por la calle y oyes en las tiendas, en Transmilenio, incluso en tu lugar de trabajo, frases como: es que cómo es posible que a este le dieron 10 y a no sé quién le dan 30, es que merece más. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si el sistema cambia, la sociedad yo siento que no está preparada. ¿Qué tenemos nosotros que aprender de eso, Norberto? Sí, yo creo que es un problema social mucho más amplio. Yo, por ejemplo, detesto esta frase constante que uno escucha en la calle de que el vivo vive del bobo, y creo que eso lleva al delito también, ¿no? Entonces, lleva al delito de cuello blanco, lleva al delito contra el patrimonio económico, la falta de proporcionalidad que hay en las penas. Yo me acuerdo alguna vez que cuando salió la Ley de Justicia y Paz, uno decía, bueno, de 5 a 8 años de prisión para personas que han cometido esa clase de crímenes tan graves, que es el debate que tenemos ahora con la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero ahí lo que hay es un trasfondo mucho más importante, que es esa transición de procesos de conflicto, de estados de conflicto hacia la paz, que creo que es algo mucho más importante. Entonces creo que el objetivo fundamental, y en esto siempre me han tildado de romántico y mamerto en algunas oportunidades, es buscar mayor educación en la sociedad. Mayor educación y mayor oportunidades laborales. Creo que una sociedad mucho más justa evita un poco más la comisión de delitos y hace que estemos en un poco más de tranquilidad. Y en culturizar un poco más a las personas con las que convivimos, ¿no? Por ejemplo, así, aun cuando uno dice que la gente constantemente es punitiva y que quiere que la persona vaya a la cárcel por la comisión de un delito, unos estudios que se han hecho en España, que han sido replicados también en la Universidad de AFIT y que actualmente la están haciendo en la Universidad de Manizales, muestran que lo que necesita la gente es saber que hay otras oportunidades como lo que estamos describiendo aquí en este programa, que hay penas alternativas. Y la gente no se ve tan insatisfecha con que la persona vaya a esas penas alternativas o que haya justicia restaurativa para devolverle el conflicto a las víctimas, que era lo que hablábamos al comienzo, y es una posibilidad de solucionar el conflicto
veredicto sin la necesidad de que la persona vaya a la cárcel como consecuencia del delito. Hemos llegado al final del recorrido de la publicación de Siglo del Hombre, el derecho penal de la cárcel. Estoy aquí con Norberto Hernández, quien muy amablemente nos acompañó en el recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Norberto. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, y aquí nos escuchan. Nos vemos en un próximo programa en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.